Bueno, ¿quién escribió el libro Canguro? Era la pregunta que hacíamos. La respuesta correcta es David Herbert Richard Lawrence, más conocido como D.H. Lawrence. Esta novela se publicó en el año 1923. Trata sobre la vida de dos personajes que abandonan Europa tras la Primera Guerra Mundial y llegan a Australia. Allí van a conocer a Canguro, el líder de un grupo político. Bueno, nos metemos en otro tema y esto tiene que ver con la electricidad y por qué los cables transportan electricidad. Pero para eso necesitamos que alguien nos ayude, obviamente. ¿De quién se trata, Caro? Doctor e ingeniero Miguel Aguirre. Es doctor en Ingeniería por la Universidad de La Plata, se desempeña como director del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica del ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde también es profesor e investigador. Es especialista en electrónica de potencia y tecnología de materiales electrónicos. Bienvenido, gracias Miguel por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con este disparador, ¿no? ¿Por qué los cables transportan electricidad? A ver, lo que hacemos los ingenieros cuando tenemos que resolver algún problema así o investigar algo así es tratar de llegar hasta lo más chiquito para a partir de ahí empezar a resolver el problema. ¿Sí? Lo más chiquito, todos los cables son metales en general. Y para analizar cómo funciona un metal desde el punto de vista eléctrico, tenemos que ver cuál es su estructura atómica. ¿Sí? Hace mucho tiempo, al principio del siglo pasado, Niels Bohr, un científico, dedujo un modelo atómico que tiene un núcleo con protones y neutrones y un montón de electrones dando vueltas alrededor. ¿Sí? Ahora, esos electrones no se pueden ubicar en cualquier lado, tienen que ubicarse en ciertas bandas, como si fuesen las capas de una cebolla. ¿Sí? Igual que lo que pasa con los planetas en el sistema solar. No están desparramados en cualquier lado, sino que siguen cierto orden. Bueno, resulta que para los metales, los electrones que están en la última capa están muy desapegados del núcleo, por decirlo así coloquialmente. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno aplica una pequeña diferencia de potencial, una tensión al metal, esos electrones se ven tentados a despegarse del átomo y pueden pasear por el metal sin ningún problema. La corriente eléctrica es conducción de electrones. Entonces, cuando nosotros con una pila o enchufando en el enchufe le aplicamos una energía, que es una diferencia de potencial eléctrico, permitimos que esos electrones libres que estén dando vueltas por ahí se muevan a través del metal. En otros materiales, como algunos plásticos o un pedazo de madera, no existe la posibilidad de tener esos electrones libres. Entonces, por más que yo aplique una diferencia de potencial, los pobres electrones están sentados en su lugar en el átomo y no se pueden mover. Sí. No, y el plástico que recubre los cables es justamente tampoco puede transportar la electricidad y por eso es como un aislante, ¿sería? Claro, hay muchos tipos de plásticos. En especial se utilizan algunos plásticos como el PVC, que eso permite que uno pueda tocar un cable o que dos cables se puedan tocar entre sí sin hacer cortocircuito, sin que los electrones puedan saltar de uno al otro y sobre todo saltar del cable a mí, que quizás eso, y nosotros sí hacemos corriente, o sea, si tocamos nos quedamos pegados. Claro. ¿Por qué conducimos la electricidad nosotros? En parte porque somos mayormente agua, y agua con sales que arman lo que se llaman electrolitos o iones. ¿Sí? Los iones es una forma de poder transmitir electrones de un lado a otro. Entonces, si nosotros nos aplicamos una diferencia de potencial en el cuerpo, todos los iones libres, y básicamente por el agua que tenemos en el cuerpo, permite que esos electrones pasen. Ahora, cuando vemos el cable, vemos que adentro tiene cobre. ¿Tiene que ser solo cobre o cualquier otro metal conduce la electricidad? Casi todos los metales conducen bien la electricidad. El tema con el cobre es que es aquel que da la mejor relación costo-beneficio. Hay mucho, es relativamente barato extraerlo y prepararlo y es relativamente buen conductor de la electricidad. La plata conduce mucho más, pero como hay poca, es mucho más cara. Claro. En un rato vamos a hacer un experimento con Chucho que tiene que ver con el cobre y con la generación de electricidad. Pero a propósito de eso, porque estamos hablando de cómo se transporta la electricidad, ¿cómo se genera la electricidad?
Hay muchas formas de generar electricidad. Generar electricidad es darle energía a los electrones para que se puedan mover. ¿Sí? Una forma es la forma química, como las pilas que tenemos en todos los equipos, los juguetes, los celulares. Lo que tenemos en una pila son dos compuestos que tienen electrones con diferente energía. Entonces, a través de un electrolito lo que permitimos es que los electrones pasen de uno al otro y de esa manera puedan concentrarse con mayor energía de un lado y dar la vuelta por el circuito eléctrico para volver al punto de menor energía. Otra forma de generar electricidad es con máquinas, con campo magnético, que es lo que hacen los grandes generadores como las turbinas generadoras de gas o las hidroeléctricas. Lo que se hace es, se pone un cable que se mueve en un campo magnético. Y cuando un cable se mueve en un campo magnético, aparece una fuerza llamada tensión en los electrones que los invita a moverse, y eso es la tensión y la corriente que recibimos por el enchufe. A propósito de la tensión y la corriente, tenemos la guerra de las corrientes. Porque tenemos un informe donde hablamos de Edison y Tesla. Ajá. Y esa lucha que llevó a situaciones bastante particulares entre ellos dos y entre las dos posibilidades que planteaban. Pero vamos a ver el informe y después lo charlamos aquí. Los usos de la energía eléctrica no siempre fueron tal como los conocemos en la actualidad. A finales del siglo XIX, cuando todavía se estaba estudiando cómo utilizar la energía, se produjo la llamada Guerra de las Corrientes. Sus protagonistas fueron Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Edison promovía el uso de la corriente continua, que trabajaba a una potencia de 100 vatios y era difícil de convertir a otros voltajes. Para Tesla era mucho mejor la corriente alterna porque su voltaje podía modificarse fácilmente, además de ser más barata y fácil de transportar. Nikola Tesla fue ingeniero de origen yugoslavo que trabajó en París y fue recomendado para mudar sus investigaciones a Estados Unidos. A diferencia de su rival, era un científico de formación. En 1882, Edison estableció en Nueva York la primera central eléctrica comercial del mundo. Sin embargo, solo tenía capacidad para producir y distribuir electricidad a zonas cercanas. Pero la demanda hacía que fuera muy necesario llevar la energía a mayores distancias. La guerra entre ambos llegó a extremos absurdos. Al sentirse amenazado por la aparición de la tecnología de Tesla, Edison se propuso electrocutar animales para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Como contrapartida, Tesla se expuso en público a una corriente alterna que atravesó su cuerpo sin provocarle ningún daño. En los hechos, la corriente alterna de Tesla se impuso como estándar universal. Sin embargo, podría decirse que hubo un empate, porque el prototipo del genio inventor quedó asociado para siempre al apellido de Edison, mientras que Tesla es un personaje menos recordado. Bueno, me gustaría un poco que nos expliques esta diferencia, ¿no?, entre lo que planteaba uno y lo que planteaba otro con respecto a esta corriente continua o alterna, ¿no? La corriente alterna es mucho más fácil de transformar de una tensión a otra utilizando transformadores y motores. Y entonces por eso, durante mucho tiempo, fue la preferida para todo lo que es transmisión y distribución. Nosotros utilizamos corriente alterna de 50 Hz en nuestra casa. Pero hoy en día, en base a una tecnología que se llama electrónica de potencia, cada vez más la corriente continua viene avanzando. Porque hoy en día hay componentes electrónicos. Lo contento que estaría Edison, ¿no? Y circuito, exactamente, y yo que es mi campo de trabajo. Cada día hay más componentes y circuitos que nos permiten transformar corriente continua en corriente continua de otra tensión y otra corriente. Básicamente hoy, en una casa moderna, nada se mueve con corriente alterna. Un lavarropas, una heladera, un televisor, todo toma la corriente alterna, la transforma en continua y después con eso hace lo que tiene que hacer. O sea, los propios electrodomésticos son los que hacen ese trabajo. Ahora, ¿Sí? tocaste un tema que me llama mucho la atención, que es ¿por qué todos los países o muchos países tienen diferentes tipos de corriente? Pues no pueden tener todos la misma y uno si tiene que cambiar el enchufe. Te mata el 220, 110, sí, te mata. Me mata. Es que cada país tuvo su diferente relación costo y beneficio y también hubo en el medio muchísima política metida. Miguel, tengo que hacerte una pregunta que siempre lo escuché y no sé qué quiere decir. Tengo Cuando miedo. dicen hacer tierra. ¿Qué es eso? A ver, cuando a la salida de un transformador, de los que nos dan la corriente a nosotros en nuestra casa,
tenemos el vivo y el neutro. Y el neutro, que son los dos cables que nos llegan a nuestra casa. El neutro se coloca a tierra, se referencia a un potencial que es la tierra, ¿sí? De manera de que nosotros de esa manera podemos acotar o limitar la diferencia de tensión que va a haber entre los cables y una persona que está parada en la tierra tocando el instrumento. A eso se refiere con hacer tierra. Yo tengo una pregunta porque recién pensaba cuando ella te preguntaba lo de 220 o 110, que muchos países usan los cables, los enchufes, son distintos al nuestro, que nosotros tenemos como dos ojitos y una boquita sorprendida, ¿viste? Yo lo pienso así. Y en Estados Unidos son dos palitos. Sí. Estos son dos ojitos circulares. ¿Por qué cambia eso? Distintas normas y distintos gustos de cada uno. ¿Son digamos. iguales? Cada ¿No uno, sirven? sí, son iguales. Todos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunos países que utilizan muchísimo más la energía eléctrica, como por ejemplo Sudáfrica, usan unos enchufes con unas patas que son muy, muy gordas, porque nuestros enchufes conducen como máximo hasta 10 amperes. Mientras que en otros países un electrodoméstico o un horno puede conducir hasta 30 amperes. Entonces necesito un cable mucho más gordo para poder conducir mucho más ¿Por qué electrones. necesitan tanta electricidad para hacer funcionar algo que podría funcionar con menos amperes? Es porque en realidad ellos no usan gas. Ah. Nosotros toda la calefacción y toda la cocina la usamos mayormente a gas, y en otros países todo eso se hace en forma eléctrica. Bien, decía que teníamos un experimento. ¿Me acompañás? Lo tengo a Sí, Chucho vamos. ahí esperando. No es que tenga miedo, es que le decimos así. Por favor, venga por acá. Muy buenas. Yo me vengo al costadito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice Chucho? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué tiene para mostrarme? Bueno, tenemos dos cositas para Va a mostrar. generar energía, eso me lo dijeron a mí la producción. Eso lo voy a hacer, pero después. Primero vamos a hacer algo lindo, algo didáctico, algo que está bueno. Yo lo estuve probando y está bueno. Estamos hablando de cables. Uno que hace cuando tiene que pelar un cable. Y no tenemos un pelacable profesional como tiene el electricista. Bueno, uno empieza a agarrar el alicate, empezar a tirar, el alicate cortó un clavo y ese clavo le desafiló, entonces no puede tirar, tira con los dientes. Oh, nunca con los dientes. No, por Mirá, eso. nunca por eso. con los dientes, ¿eh? Vamos Muy bien, a hacer bien. un pelacable con algunas cositas que tenemos en casa. Es muy simple, tenemos que ir hasta la soga donde tenemos la ropa colgada, agarrar un broche y agarrar dos sacapuntas. A ver. Y vamos a empezar con la cuestión esta. Tenemos sacapuntas, bien. Vamos a necesitar la cuchillita del sacapuntas y vamos a necesitar el tornillo que está con el sacapuntas. Hay que Entonces, sacar el tornillo. Vamos a desarmar. Ah, me dijo que era simple esto. Ya me tiene que. Es Hay que sacar, desarmar un bueno, sacapunta. Es sacar un Pero tornillo, igual, esto yo Pablo. quiero rapidez. Rapidez. Listo, sacamos, listo, tenemos, yo ya obviamente los tengo, ¿ves? Acá separe, tengo cuchillita y tengo tornillito. Yo ya lo tenía preparado. Y agarramos un broche. Vamos a separar, tenemos... Hay que desarmar el broche. No. No. Agarramos las cuchillitas que ya teníamos y con el agujerito más chiquito del broche enfrentamos las dos cuchillas. Bien. Una vez que las enfrentamos, las marcamos con un marcador que vamos a tener que hacer un agujerito. Chiqui. El otro yo ya lo tengo marcado. Separamos. Y tenemos que meter. Yo ya agujería acá, metemos tornillito. Y una vez que tenemos las dos cuchillitas fijadas en ese lugar, nos va a quedar así el broche. Ya tenemos. Qué maravilla. Bien. Mira cómo te armó una pinza, ¿eh? En Fijamos 2 estas minutitos. dos cuchillitas en el broche. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar para pelar un cable que tenemos acá. Agarro el broche, paso el cable por el agujerito que tenemos. ¿Y qué tengo que hacer? Despacito acá. ¿Lo ves? Yo empiezo a girar. Giro. Claro, ¿cuál sacapuntas? De donde sacamos la cuchillita. Y el broche nos está ayudando a hacer presión con el resortecito que tiene. Saco, no, ni lo saco el broche. De la misma manera que lo puse, tiro de acá. Bueno, El piqui tiene que hacer fuerza. un poquito de fuerza, Pero que depende, perfecto. porque fue muy largo. Y así es como pelamos nuestro cable. Simple, con un broche, con dos sacapuntas. Ya te queda armado el brochecito. Aparte es muy bueno. El que sabe usar los alicates y eso se va a dar cuenta que usándolo es práctico y es sencillo. Me encantó. El cable ya lo tenemos pelado. Una vez que pelamos el cable, como estábamos hablando de por qué transportan energía, vamos a sacar esto, vamos a hacer que pase energía por ese cable que acabamos de pelar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros?
Acá tenemos vinagre. Este vinagre lo vamos a tirar adentro de un recipiente, que es lo que nos va a servir ahora. Te empiezo a comentar esto. Así después te explico qué es lo que hago. Acá tenemos unos aritos de cartón. ¿Los ves? Perfecto. Perfecto. Los vamos a tirar adentro del vinagre. Dejamos remojar ahí un ratito. ¿Y qué vamos a hacer? Con Miguel nos dimos cuenta que era vinagre por el olor, Sí, ya sí, directamente, sí, ¿no? sí, A veces le Bastante fuerte. A veces le meten sal a esto para que sirva como oxidante mucho mejor. Nosotros lo vamos a hacer simplemente que funciona con vinagre. Bien. Vamos a agarrar monedas. ¿Ves? Tengo monedas viejas, tengo monedas nuevas, las de 25, de 50, tengo unas del 78, tengo unas con cara de San Martín. Bien. No nos importa qué moneda es, sino que necesitamos el cobre. Entonces, vamos a empezar con cobre. Vamos a agarrar uno de estos cartones que tenemos con vinagre. Lo vamos a poner pegado a la moneda de cobre. Lo vamos a poner de costado, así lo ves mejor. Ahora vamos a agregar con aluminio. Nosotros agarramos papel aluminio. Lo podés doblar. Yo lo compacté, pero lo podés doblar y es exactamente lo mismo. Ahí lo tenés. Ahora quiero que me vayas explicando por qué. ¿Por qué? Y Cobre, empezamos a hacer una pilita. Sí. Cobre, cartón con vinagre, cartón con aluminio. vinagre. El cartón lo estamos usando como esponja, porque no podríamos tener el vinagre ahí suelto, se nos dispararía, se nos iría, entonces lo tenemos que tener concentrado y ahí quieto. Está absorbido. El cartón absorbió el vinagre y lo tiene capturado ahí. Bien. Para poder hacer contacto. Y seguimos haciendo esta secuencia de cobre, Cartón. sí, vamos, que se me cayó. ¿Y el aluminio? Cartón, aluminio, otra vez. Y así vamos a hacer. Lo voy a dejar así nada más. Mira, lo voy a hacer esta pilita y ahora te voy a demostrar algo. Que ya acá lo vamos a ver. Lo que estamos haciendo acá es... Esto se llama una reacción química que se llama oxidación y reducción. Lo que está haciendo el vinagre, que es el oxidante, le está quitando electrones. ¿Digo bien, Miguel? Sí. Bueno, le está quitando electrones al cobre. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace que los electrones salgan disparados porque se los quita el vinagre, se los va para el vinagre, se los pasa al vinagre los electrones. El vinagre se lo pasa al aluminio. Y esa corrida hace que ese movimiento de electrones genere electricidad. Una corriente eléctrica. Bastante parecido, sí. Es algo así. Bastante Sí, parecido, sí. le dice Miguel, Bueno, diciendo, bueno, lo que tenemos acá es tenés para un 7. demostrarte. Vamos a tener nosotros un tester. Acá vamos a ver cuánta tensión está tirando esto y esperemos que haga algo. Ahora estamos en 0. Esto nos está tirando Ahí está. 1,24 de tensión. Sería como una pequeña pila. Una Claro. pila está tirando 1,5. Sí, cuando Bueno. está bien cargada. O Exactamente. sea que más que una pila. Más, sí. Bueno, podemos generar con la acumulación de esto, podemos generar más tensión que una pila y fue lo que hicimos. Mira, yo voy a sacar esto y acá ya trajo una tengo lamparita, preparada nuestra pila. Y con esta pila que armamos, que lo agarramos con una La bandita pila elástica, casera. exactamente, con esto que fuimos apilando, aluminio, cartón con vinagre y todo eso, vamos a encender una pila que está acá adentro. Y ahora viene el momento Por favor, que salga bien, ¿no? que prenda esta ¿Sí? lamparita y va a hacer el contacto. A ver. Y es el momento en que la pila, cuando yo toco, Suspenso. A ver, prendió. Prendió. ¡Vamos, bien, Chucho! Prendió. Simplemente nosotros lo agarramos con una bandita elástica. Con esta pila de monedas, cartón con vinagre y aluminio. Todos tenemos en casa, pueden probarlo. No pasa nada, esto no te vas a quedar pegado con esto. No, Es sos muy un baja crack. tensión. Un tipo que tiene muchas luces, ¿eh? El amigo Felicitaciones. Chucho. Tenemos que hacer una pausa, pero lo vamos a hacer con esta sección que nos gusta tanto, oficios y profesiones, electricista. Vamos a compartirlo. Ya de muy chico me llamaba la atención los cochecitos que tenían motor a pila y al tiempo dejaban de funcionar. Entonces de chico había escuchado que se podía reducir la tensión poniendo lámparas en serie. Entonces reduje y le ponía a los cochecitos eso, pero ponía y pa, ponía y pa. Soy Orlando Meleán, tengo 58 años, me dedico prácticamente toda una vida a lo que es la electricidad.
electricista básicamente hace tareas de canalizaciones, colocación de cañerías, cableados, colocación de llaves y tomas. Luego de esa etapa viene, como para terminar algo, colocación de artefactos de iluminación. Es como que ahí cierra la etapa del electricista, digamos, básicamente. ¿Qué es lo que más se arregla en una casa? Lo que más se arregla en una casa es, generalmente hay problemas de sobrecarga. El cliente o el usuario no se da cuenta y pone equipos. O se compra un split, se compra no sé algo, entonces genera una sobrecarga y eso le genera que se deterioren los cables, o sea, puede generar un cortocircuito, entonces es ahí donde participamos para ir a arreglar, digamos, esos problemas. Lo más difícil para arreglar en una casa, por ejemplo, es una casa antigua, está cableado con cables de tela. Antes se les llamaba cables Vulcan. Entonces esos cables con el tiempo terminan pegándose a la cañería y cuando va un electricista quiere reemplazar eso, casi imposible. En cuanto a las herramientas que usamos los electricistas típicamente son alicate, destornillador, una pinza, un tester, cinta hiladora, bueno, todos los elementos, digamos, necesarios para hacer esa reparación y siempre que esas herramientas también estén aisladas para poder trabajar con seguridad. Lo más gratificante del trabajo del electricista es que cuando uno termina una obra o una instalación, pasa al año o a los 2 años, pasa por el frente o pasa por la casa y dice, oh caramba, esto lo hice yo, no lo puedo creer. Esa es la parte gratificante del electricista.